Bueno, mi nombre es Eliezer Santiago, soy originalmente mexicano, no sé cuántos de ustedes conocen la República de México, soy del estado de Veracruz y de la ciudad se llama Orizaba. Y Orizaba significa ciudad de las aguas alegres. En todo México y mejor dicho en toda Norteamérica tenemos la montaña más alta ahí en la ciudad donde yo soy. Es un volcán que todo el año está lleno de nieve en la parte de arriba y por consiguiente cuando toda esta nieve desciende a través de varios ríos y por eso le dicen la ciudad de las aguas alegres. El agua está hermosísima, cristalina, pero se meten y salen morados porque es un hielo esa agua. Pero una ciudad muy hermosa, no tan solo porque soy de ahí, pero el Señor ha hecho grandes maravillas ahí. Yo crecí ahí en la ciudad de Orizaba. Gracias a Dios, a los 13 años tuve la oportunidad de conocerle al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Y a partir de los 16 años hasta el día de hoy, el Señor me ha dado la oportunidad de estar sirviendo. En aquel tiempo estuvimos ayudando y sirviendo mucho en trabajo con niños. Una de las cosas que hacíamos era salir a los diferentes barrios para ir y transmitir el mensaje del Señor. Y damos gracias a Dios porque ahora al mirar hacia atrás podemos mirar cómo el Señor bendijo ese trabajo. Y ahora, antes éramos una sola iglesia en la ciudad de Orizaba. La ciudad de Orizaba simplemente tiene entre 180,000 a 200,000 habitantes. No es mucho. Pero el Señor ha hecho una obra maravillosa ahí. Y gracias a Dios ahora en el tiempo cuando yo estaba era una sola asamblea. El día de hoy hay más de 8 asambleas en la ciudad. Todo alrededor de esa zona hay alrededor de 150 a 200 asambleas. Del trabajo que los hermanos, sintiendo el llamado del Señor, siguen saliendo, no tan solo a las montañas, pero a las ciudades y los pueblos también de a un lado. En 1980 yo emigré a los Estados Unidos para continuar mis estudios. Soy ingeniero en electrónica y continué mis estudios ahí. Y después el Señor en 1981 nos da la oportunidad de empezar una nueva asamblea en la ciudad de Houston. En aquel tiempo, desde 1970 había nada más una sola asamblea hispana en la ciudad de Houston y compuesta más que nada de hermanos argentinos, la gran mayoría de ellos. Pero gracias a Dios, conforme fue progresando el tiempo, muchos hispanos, mexicanos y de otros países se fueron uniendo a la asamblea y en 1981 los hermanos americanos de habla inglesa en la parte sur de la ciudad de Houston, ellos se congregaban ahí y era 100% el barrio era anglosajón. Pero poco a poco se fueron metiendo los hispanos, principalmente mexicanos, y los hermanos anglosajones se fueron saliendo de esa zona y los hispanos se fueron metiendo más. Por consiguiente, la asistencia en la iglesia empezó a disminuir y los hermanos entonces, mirando esta grande necesidad, a la iglesia de español nos invitaron si queríamos empezar un nuevo ministerio en español en la parte sur de la ciudad de Houston. Les dijimos de que íbamos a estar orando. Estuvimos orando y finalmente el Señor nos escoge. Éramos 4 jóvenes. El más joven tenía 23, yo tenía 24. El hermano que seguía tenía 25 y el más adulto que teníamos tenía 34 años. Y el Señor nos llama a empezar a trabajar ahí. Al principio los hermanos americanos nos decían de que estuviéramos en la cocina, porque ellos eran más que nosotros. Pero el grupo fue creciendo y después ya no cabíamos en la cocina y ellos que estaban en el auditorio principal eran muy poquitos, entonces nos dijeron cambiemos, nosotros nos vamos a la cocina y ustedes se vienen al salón principal. Y llegó el momento en que ellos dijeron, hermanos, entendemos de que esto es del Señor
y queremos darles la oportunidad de que ustedes continúen con el ministerio en español aquí en la parte sur de Houston. Y en octubre de 1982, la iglesia del sur de Houston empezó oficialmente. Gracias a Dios, hasta el día de hoy continúa. Tenemos 37 años ya sirviendo al Señor ahí. Hubo un tiempo que teníamos una familia representada de cada país latinoamericano en nuestra iglesia. Somos una iglesia, como alguien ha dicho, de las Naciones Unidas, porque tenemos de cada país ahí representado. Y ha sido hermoso el poder trabajar con diferentes culturas, el poder estar sirviendo al Señor juntos, el poder estar animándonos juntos. A propósito, tenemos 2 familias colombianas, y muy queridas los hermanos que están ahí con nosotros. Y siempre me han contado aquí de Colombia y doy gracias a Dios de que ahora tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de estar aquí en medio de ustedes. Me he quedado admirado de su país. Y no tan solo de su país, pero principalmente de ustedes, queridos hermanos. De ver cómo el Señor en cualquier lugar donde hay hermanos disponibles, Él los usa. Y en esta mañana vamos a estar mirando la grande importancia que tiene el poder servir a nuestro Señor. Pero ahora, servir al Señor no es nada más de decir, bueno, yo quiero ir y hacer esto, o voy allá y quiero hacerlo. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor y la forma en como Él nos dice en que tenemos que nosotros que servir. Porque recuérdense, cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es de los ancianos, de los pastores, de los diáconos. Nosotros simplemente somos las personas que Dios ha puesto para administrar y para que haya un orden y para que la iglesia local continúe trabajando dentro de la obra del Señor. Pero la iglesia no es un organismo humano. No es un organismo que se va a desarrollar de acuerdo a las leyes humanas, de acuerdo a los conceptos humanos, sino se debe de llevar conforme nuestro Señor nos lo dice en su palabra. Porque aquí nos ha dejado nuestro Señor todo acerca de la iglesia. Nos ha dado todas las instrucciones, cómo debemos de servirlo, cómo debe de ser el orden dentro de la iglesia. Y nosotros como sus siervos, que Él ha puesto dentro de la iglesia, tenemos que seguir este libro, tenemos que poner esto en práctica, porque entonces vamos a estar obedeciendo a la cabeza que es nuestro Señor y vamos entonces a poder hacer el trabajo como Él lo pide. Conocemos 2 de Corintios, y vamos a leer varios pasajes. Perdón, es 1 de Corintios, capítulo 4. ¿Lo tienen? 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 dice: así pues, téngannos los hombres, y fíjense, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, cada uno de nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, Dios ha dotado a este cuerpo, que es la iglesia local y la iglesia universal. Dios ha colocado a hombres específicamente para cumplir los diferentes ministerios de la iglesia. Este cuerpo local es un cuerpo completo. No es un cuerpo que le hace falta una mano, no es un cuerpo que le hace falta una pierna, es un cuerpo total y un cuerpo que está nivelado, que está balanceado. Y el Señor te ha puesto a ti dentro de este cuerpo para que tú cumplas tu ministerio. En otras palabras, nuestro Dios no nos ha salvado simplemente para que ahora nos crucemos de brazos y digamos, ya tengo la seguridad de la salvación,
ahora simplemente a esperar hasta que el Señor regrese. Ese no es el propósito de Dios. Y si tú lo crees así, ahí tienes que ir a la Biblia nuevamente y lo vamos a estar mirando, la forma en cómo nuestro Dios realmente quiere y el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Hemos sido salvados con un propósito. Y ese propósito es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Hemos sido salvados también para ser parte de este cuerpo, y al ser parte de este cuerpo, cada uno de nosotros tenemos que cumplir nuestro ministerio. Dios te ha dotado a ti de dones, Dios te ha dotado a ti de habilidades que ningún otro tiene, pero que tú eres importante en este cuerpo. Y si tú no haces esa labor, el cuerpo va a sufrir, porque el cuerpo entonces se va a desbalancear. Y Dios no quiere eso de la iglesia. Lo que Dios quiere es de que sea un cuerpo balanceado. Entonces, al estar considerando estos puntos en esta introducción, examinemos un poquito más acerca de, en primer lugar, cómo sirvió nuestro Señor Jesús. Y cuando analizamos la vida de nuestro Señor Jesús en los evangelios, realmente nos quedamos admirados, ¿no? Admirados de la forma tan maravillosa en cómo Él trató con las personas, cómo Él sirvió, la comunicación que Él tenía con su Padre y toda la actitud y la personalidad y el carácter de nuestro Señor Jesús. Y es lo que vamos a estar mirando. Pero sí quiero resaltar una de las cosas más importantes. Y esto es, cuando leemos, por ejemplo, en Marcos, en todo el libro de Marcos, es el que va a resaltar más la comunicación que tenía nuestro Señor con su Padre. Porque decía, siendo muy de mañana, Jesús estaba en un lugar desierto orando. Después van a leer, siendo muy noche ya atardecido, muy de noche, ¿y cómo encontramos a nuestro Señor? Comunicándose con su Padre. Y una de las lecciones que vamos a estar aprendiendo va a ser esa. Separados de nuestro Dios no vamos a poder cumplir la labor que Él quiere. La vamos a poder hacer físicamente, pero no la vamos a hacer conectados espiritualmente con Él. ¿Se dan cuenta? Porque yo puedo hacer la obra de Cristo sin tener una relación personal con Cristo. Yo puedo ni siquiera leer la Biblia, pero yo puedo enseñarles y puedo enseñar a muchos y puedo hacer muchas cosas y no tener yo esa relación con Cristo. ¿Qué es lo que nos hace diferente a nosotros? Es de que Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo es el que nos hace anhelar esa comunicación con nuestro Padre, es el que nos hace tener esa dependencia de nuestro Dios para que lo que hagamos no sea mi voluntad, sino sea lo que es la voluntad de Dios y para que su nombre sea glorificado. Nunca el servicio va a ser para que mi nombre o para que yo me enaltezca y de que yo diga, bueno, tengo mi resumen, no sé si le dicen así, o currículum, no sé cómo le digan. Este es todo lo que yo he hecho por el Señor y para yo engrandecerme. Yo soy una basura. Es todo por la gracia de Dios. Es todo por la gracia de Dios. Y la obra de Dios no es nada acerca de mí. Porque la obra no es, yo no soy indispensable en la iglesia de Cristo. Porque si yo no quiero, el Señor va a levantar a otro. No somos indispensables. Porque muchas veces en el servicio al Señor pensamos, bueno, si yo me voy, esta iglesia se va a ir para abajo porque yo soy el que hago todo esto. Es una de las más grandes mentiras, porque la iglesia, para comenzar, no es nuestra. La iglesia es de Cristo. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, y si yo decido no hacer mi labor, y que ojalá ninguno de nosotros haga esto, el Señor va a levantar a otro. Y yo voy a perder mi oportunidad de servir al Señor. Por supuesto, nuestro Señor nos perdona, y si yo me doy cuenta del error en el que estoy, Él nos va a restaurar y nos va a dar la oportunidad de poder seguir sirviendo. Pero sí quiero resaltar esto, es la comunicación es indispensable con la cabeza. No podemos trabajar, por ejemplo, esta mano nunca va a poder hacer cosas por sí misma. Tiene que recibir la señal del cerebro
El cerebro manda la señal al sistema nervioso, el sistema nervioso dice, bueno, jala el brazo o abre la mano. Es ilógico en el cuerpo humano que cierta parte del cuerpo quiera reaccionar en una forma individual. Es ilógico, no se puede, porque todo está conectado a la cabeza. Entonces, queridos hermanos, no sé qué es la posición que tú tienes, que Dios te ha dado dentro de este cuerpo, y cuando digo posiciones de servicio, no me estoy refiriendo a títulos, me estoy refiriendo a servicio. ¿Qué es en lo que Dios te ha puesto? Y en eso, como acabamos de leer aquí en Corintios, somos exhortados a hacerlo con fidelidad. Hacerlo con fidelidad. ¿Saben de que en México tuvimos un problema hace mucho tiempo? Porque el mexicano, el trabajador mexicano, y me estoy refiriendo a los años 70, si no nos daba tiempo de terminar algo bien hecho, decíamos, ahí se va. Y creció esa mentalidad en el mexicano, si no te salió bien, no importa, ahí se va. De todos modos, quieras o no, va más o menos a trabajar. Y eso provocó un problema tremendo dentro de la industria en México, porque nada estaba bien hecho. Todo era ahí medio defectuoso, trabajaba, pero al ratito se descomponía. Y entonces la mentalidad esa del ahí se va causó mucho problema. El gobierno entonces en los años 80 quisieron cambiar esa mentalidad y empezaron con un eslogan que dice, lo hecho en México está bien hecho. Y tenemos la figura de una águila y en medio está la frase esa. Y en todos los productos mexicanos hasta el día de hoy tiene ese sello. Lo hecho en México está bien hecho. Y el gobierno trató de cambiar la mentalidad del ahí se va a tener ahora esos momentos de estar haciendo las cosas pero bien hechas. Eso es hablando humanamente. Pero en la obra del Señor, queridos hermanos, la obra del Señor no se hace al ahí se va. Esto no se puede hacer. ¿Qué es lo que nos dice acá? Dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Somos servidores de Cristo. ¿Cómo se debe servir a Cristo? Ahorita lo vamos a estar analizando, lo vamos a estar mirando. Y dice administradores. Ahora, como administradores, ¿cómo estamos administrando las cosas que nuestro Dios nos ha dado? También lo vamos a estar mirando. Y después en el versículo 2 dice, se requiere, no es si deseas, no es si se puede, se requiere de los administradores, que somos todos nosotros, que seamos hallados como fieles. Y queridos hermanos, estamos viviendo en momentos y en años realmente, por un lado, excepcionales, por otro lado, maravillosos, pero también momentos muy difíciles dentro de la iglesia de Dios. Porque el enemigo, que es el Satanás, quiere poner trabas, quiere poner cosas para detener la obra de Cristo. Y nosotros, como los siervos de Dios, tenemos que ser estos administradores, que estemos administrando las cosas de Dios fielmente, sabiendo que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de todo este universo, al Señor que nos ha salvado, al Señor que nos ha redimido y que nos ha dado ahora un objetivo en la vida. Tenemos una meta en la vida, tenemos una nueva dirección y esta dirección es Cristo, y tenemos que hacerlo en la forma en como Él quiere. Entonces, ¿cómo sirvió nuestro Señor? ¿Qué son los ejemplos que aprendemos? En primer lugar, lo hizo lleno del Espíritu Santo. Y vayamos a Lucas 4:1. Lucas 4:1 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y lo importante es la primera frase: Jesús, lleno del Espíritu Santo. Y voy a poner un ejemplo.
No sé si puedan ver, la botella no está llena. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Bueno, como creyentes, y lo sabemos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando fuimos salvos, en el momento que aceptamos a Cristo como Salvador personal, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo descendió en nosotros y está con nosotros. No es de que hay que orar, hay que hacer algo especial para que descienda el Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos va a estar exhortando a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a qué tanto yo permito que que el Espíritu Santo gobierne y dirija mi vida. Y el día de ayer mencionábamos en la reunión de parejas una lección muy importante, principalmente cuando estamos transmitiendo el mensaje del Evangelio. Porque muchas veces presentamos a Cristo como Salvador. Tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador y la persona dice, bueno, está bien, lo hago, reconoce sus pecados, acepta a Cristo como Salvador, pero eso no requiere ninguna responsabilidad, ¿no? Simplemente es, bueno, ya soy salvo, así es de que ahora yo puedo hacer lo que yo quiero. Puedo seguir viviendo mi vida como yo quiero. Pero qué diferente es recibir al Salvador Jesucristo como Señor. Porque tener a alguien como Señor quiere decir, si yo sé de que tú eres mi jefe, yo voy a tener que dar razón de lo que yo hago a ti. Y no tan solo de una hora, pero de toda mi vida. Voy a tener que dar cuentas a ese Señor de lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo cuando recibo al Salvador Jesucristo como mi Señor, inmediatamente sé de que hay este Dios a quien yo tengo que rendir cuentas de lo que hago en el cuerpo, de lo que hago con mi mente, de lo que hago con mi tiempo, de lo que hago con todo, porque Él es el Señor de la vida, Él es el Señor que me ha dado esta nueva vida. Por eso la palabra de Dios dice que cuando aceptamos a Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Tenemos esta nueva vida en Cristo, ya no es nuestra, porque yo de acuerdo a la palabra de Dios he quedado crucificado en aquella cruz y he resucitado con Cristo a esta nueva vida, ya no con la vieja naturaleza, pero con la nueva naturaleza que es en Dios. Y entonces yo como esta nueva persona tengo a un Señor y a este Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, tengo que rendir cuentas de lo que yo hago. Y al saber esto, entonces esto no me va a dejar estar sirviendo al Señor cuando yo quiero, como yo lo quiero, sino esto me va a llevar a servir al Señor en la forma como Él lo quiere, la forma en como Él lo desea para cada uno de nosotros. Ahora, dice el versículo, lleno del Espíritu Santo. Entonces, el agua es el Espíritu Santo. Y para que esté lleno esta botella, que es mi cuerpo, del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Aquí hay aire. El aire está ocupando esta parte de acá arriba y este aire no permite que el agua esté 100%, que la botella esté 100% llena. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de nosotros hemos recibido, cuando aceptamos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Hagan de cuenta que este cuarto, todo esto, incluyendo estos cuartitos, es nuestra vida. Cuando la botella está así medio llena, ¿saben lo que pasa? Le decimos al Espíritu Santo, tú te quedas ahí en ese cuarto, yo voy a seguir trabajando con mi vida, pero tú simplemente cuando yo te necesite, te voy a pedir la ayuda, quiero que tú vengas conmigo. Y si en cambio yo me bajo de la cruz y yo quiero seguir viviendo mi vida como yo quiero, con mis propias ideas, con mis propios pensamientos, en lugar de permitir que el Espíritu Santo cambie mi vida, me transforme, saque este aire y Él entonces esté rebosando en mi vida. Y cuando dice que está rebosando en mi vida, quiere decir de que Él ya no está ahí en ese cuarto, sino de que Él tiene control de todo esto, puede entrar y salir de esos cuartos, porque Él tiene el control completo de nuestras vidas. Y esa es la forma en como Dios quiere que nosotros le sirvamos, llenos del Espíritu Santo.
Por eso Juan después nos va a decir, separados de Dios, nada vamos a poder hacer. Necesitamos estar conectados a la cabeza. Y para hacer esto, tenemos en primer lugar que permitir la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso Pablo decía, ¿no? Cuando hacía la comparación del vino, dice, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Es una dependencia total en Dios. Es lo que quiere decir, una dependencia total. Ya no es de que yo me levanto en la mañana y normalmente hacemos la siguiente oración. Dios, te pido que este día te pueda yo glorificar. Y ya empezamos mal, ¿saben por qué? Porque ya metí el yo. ¿Qué es lo que debe de ser? Señor, aquí está mi vida. Úsala en este día conforme tu santa voluntad. Porque era lo que hacía el Señor Jesús. Él, cada mañana, estaba orando con su Padre. ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga en este día? Y el Señor empezaba a trabajar en ese día y todo era para la gloria de nuestro Padre. También, no tan solo tenemos que hacerlo lleno del Espíritu Santo, pero tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer algo, pero lo puedo hacer basado en mis propias fuerzas, basado en mi propio conocimiento, basado en mi propia capacidad mental de cómo yo entiendo de cómo se deben de hacer las cosas. Pero eso no va a trabajar. A nosotros nos pasó un problema. Y el problema más grande que tuvimos cuando empezamos con la iglesia, éramos 3 jóvenes recién graduados de la universidad, un ingeniero civil, un ingeniero en electrónica y un ingeniero en dibujos industriales. Y cada uno de nosotros, por supuesto, habíamos estudiado cantidad de materias que nos ayudaban a cómo poder ser buenos administradores, que nos ayudaban a poder ser lo mejor. ¿Y saben cuál fue el problema más grande que tuvimos? Yo, por ejemplo, estudié varios cursos de administración de empresas. Y cuando los estudié, mi cabeza se llenó de ideas y dije, wow, si aplicamos este conocimiento dentro de la iglesia va a funcionar excepcionalmente. Y quise aplicar esos conocimientos seculares de una organización humana a una organización divina y no trabaja. Porque la obra de Dios tiene que hacerse en el Espíritu, en el poder de Dios, y Dios nos ha puesto aquí en su palabra la forma en cómo la iglesia tiene que llevarse. Y la gran lección que nosotros aprendimos, Dios, perdónanos, porque mi conocimiento se está interfiriendo entre la voluntad tuya y lo que tu palabra me está diciendo. Enséñanos a entender tu palabra y entonces ahora sí aplicar estos conceptos. Y después nos dimos cuenta que muchas de las cosas que se aprenden en la administración de empresas, por ejemplo, en Estados Unidos hay varios cursos que se pueden tomar. ¿Saben de quiénes han sido tomados muchos de los puntos principales que se enseñan en administración de empresas? De la vida de José. Yo me quedé admirado porque llegué a uno de estos cursos que estaba yo tomando y cuando el que estaba dando el curso estaba hablando y dando los conceptos, yo digo, yo he escuchado esto antes. Y conforme fue avanzando dije, oh, ya sé de dónde lo sacó. Lo sacó de la historia de José. Porque cuando leemos la historia de José podemos aprender ahí algo tremendo. Tremendo de lo que es el ser un líder y cómo aprender también a ser dependiente de Dios. Pero nuevamente, volviendo al punto, no es por mi fuerza, no es por mi conocimiento, no es por mi habilidad de hablar, no es por mi habilidad de convencimiento, no es nada acerca de mí. La obra de Dios tiene que hacerse en el poder del Espíritu Santo. No tan solo ser llenos del Espíritu Santo, pero tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a los discípulos? Les trajeron a este hombre para que sacara de él estos demonios y los discípulos no pudieron. Porque los discípulos habían aprendido la fórmula humana, simplemente miraron al Señor, sal de espíritus malos, salgan de este hombre.
Y ellos creyeron que esa frase era la frase clave, y cuando ellos lo hicieron, no trabajó. ¿Qué fue el problema ahí? No se puede hacer la obra de Dios en las fuerzas humanas. Se tiene que hacer en el poder del Espíritu Santo. Tercero, se tiene que hacer con convicción. Tenemos que tener esa convicción, queridos hermanos. Estos queridos hermanos que tenemos aquí descritos en la palabra de Dios fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Tenemos a un Pedro. Antes de la venida del Espíritu Santo tenemos a un Pedro lleno de orgullo, a un Pedro que se cree el líder de los 12, a un Pedro que cree que sabe todo, a un Pedro que cree que comprende aún las cosas espirituales. Y lo miramos vez tras vez metiéndose en problemas, metiéndose en situaciones difíciles. Pero ¿qué pasa después de que viene el Espíritu Santo? Después de que Pedro lo ha negado y después de que el Señor le da la oportunidad de que tenga este reencuentro nuevamente con Cristo. Miramos a un Pedro ahora levantándose y predicando en el nombre de Cristo con el poder del Espíritu Santo, y miramos la gran cantidad de personas que se empiezan a convertir. Después la gente empieza a preguntar y ellos se enfocan todo al Señor Jesús. No somos nosotros. Mírenlo a Él, miren a Cristo, porque todo es por Él, a través de Él y por medio de Él. Tenemos que tener esa convicción, y tal fue su convicción de que Él vivió una vida dependiente de Dios, de servicio a Dios. Podemos mirar la vida de Pablo, podemos mirar la vida de Timoteo, podemos mirar la vida de todos estos grandes personajes que tenemos en la palabra de Dios. Y no sirvieron a Dios simplemente porque les habían lavado el cerebro, sino porque internamente en su espíritu tenían esa convicción: yo he creído en este Cristo que murió por mis pecados, que ha resucitado, que Él vive, y yo estoy sirviendo delante de la presencia de Él. Y debo de hacerlo en la forma correcta, debo de hacerlo en la forma en como Él lo pide. Tenemos que tener convicción, queridos hermanos, porque si no tenemos convicción, al ratito nos apagamos, porque no estamos sólidos sobre Cristo, que es nuestra roca. Y esta convicción no va a ser algo mental de que yo digo, bueno, creo en esto, creo en la palabra de Dios, sino va a ser la obra del Espíritu Santo que va a traer a nuestras vidas. Cuando yo estoy estudiando y analizando la palabra de Dios, estos conceptos se van a hacer una realidad en mi vida, y esto es lo que me va a dar esa convicción. Yo sé que Cristo puede, yo sé que Él me ha dado el ejemplo, y no por mis fuerzas, pero por el poder de su Espíritu Santo es de que yo voy a poder hacer esto. El siguiente punto, ya me adelanté, perdón. La dependencia. La dependencia. El cuerpo, ningún órgano, ningún dedo, ninguna parte del cuerpo funciona independientemente. Todo el cuerpo es dependiente de la cabeza. Las órdenes salen de la cabeza y el cuerpo va a reaccionar. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que ser dependientes de la cabeza, de lo que Dios quiere lograr en su iglesia y de lo que Dios quiere lograr en mi vida al yo ser parte de este cuerpo. Y cuando yo hago esto, voy a estar aprendiendo, como ya mirábamos hace unos momentos, la vida de nuestro Señor Jesús. Él fue 100% dependiente de su Padre y en el poder del Espíritu Santo. Miramos a la Trinidad trabajando en una forma maravillosa durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y ahora nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Tenemos que ser dependientes de nuestro Dios para que así recibamos las órdenes de la cabeza, que es nuestro Dios, y no recibamos las órdenes de una idea humana que muchas veces cuando las queremos poner en práctica no funcionan. Y muchas veces tenemos que aprender esto en una forma triste, ¿no? Bueno, no trabajó esto y ¿qué pasó? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué fue el problema?
Bueno, lo quisimos hacer en las fuerzas humanas con el conocimiento humano. Y recordemos, la iglesia no es una entidad humana, es una entidad divina. No pertenece aquí a esta tierra. Estamos en esta tierra en representación a nuestro Rey y Señor, pero no es una entidad humana. Y que aprendamos esto, queridos hermanos, porque al entender esto nos va a hacer entonces dependientes de nuestro Dios, sabiendo de que Él es el que está en control. Siguiente punto, tenemos que hacerlo con abnegación. ¿Qué decía Pablo, perdón? Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Después también a través de todos sus escritos nos va a estar hablando acerca de eso. Porque la obra no es acerca de mí. Y tenemos que aprenderlo, queridos hermanos. No es acerca de mí. Todo es acerca de Él. Es acerca de nuestro Señor. Y si todo es acerca de Él, entonces yo voy a entregar mi vida con abnegación, aprendiendo del ejemplo de nuestro Señor. Tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de lo que pasó. Por ejemplo, vi un momento en el ministerio de nuestro Señor Jesús que tenían hambre, habían estado trabajando desde muy temprano, las multitudes seguían llegando y llegando al grado de que ni siquiera habían tenido tiempo de comer. Y el Señor les dice a sus discípulos, bueno, pasen del otro lado y para que puedan comer y puedan descansar. ¿Y qué pasó? Llegan del otro lado y hay más gente todavía esperándolos. Ni siquiera pudieron descansar. Y se pudieron haber quejado, ¿no? Pudieron haber dicho, hey, tenemos hambre, tenemos que comer. O pudieron haber dicho, bueno, ya son 16 horas que hemos estado parados, ayudando y sirviendo y haciendo todo esto. Pero sin en cambio, a través de la vida de nuestro Señor Jesús, aprendemos lo que es negarse a sí mismo y lo que es permitir que la voluntad de Dios y el servicio de Dios sea lo más importante. Bueno, no que sea lo más importante, porque eso sí quiero hacer la aclaración. ¿Qué es lo más importante? ¿Servicio o mi comunión con Dios? Mi comunión con Dios. Porque si no tengo comunión, ¿cómo puedo servirle a Él? Voy a poder hacer cosas, pero no en su nombre, no en el poder de Él. Pero si yo estoy en comunión con Dios, entonces Dios me va a usar para hacer su obra. Algo que debemos de aprender. Entonces nuestro Señor también sirve con abnegación. También lo hace con sabiduría. Porque la obra de Dios no se hace al estilo mexicano. Ahí se va. Se tiene que hacer conscientemente. Por eso Pablo nos exhortaba, se requiere de los administradores. Y como administradores tenemos que pensar, tenemos que fijarnos lo que Dios espera, lo que Dios quiere, y esto va a venir como resultado de yo estar conectado con la cabeza, de tener esta comunión con nuestro Dios. Y el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Nadie va a construir una torre sin antes sentarse y empezar a hacer los cálculos, ¿no? Bueno, voy a necesitar tanta piedra, voy a necesitar tanto cemento, voy a necesitar, bueno, si va a ser una torre de tantos metros de altura, ¿qué tan profundo tengo que hacer los cimientos? Hay que ponerse a pensar exactamente en todo lo que se va a necesitar. La obra de Dios se hace con sabiduría, pero no la sabiduría humana. Vuelvo a repetir esto, porque mi conocimiento humano nada tiene que ver con la obra de Cristo. La sabiduría de Dios es esta sabiduría perfecta, este conocimiento perfecto que nos da a través de su palabra, para que nosotros obedezcamos su palabra y la iglesia de Dios vaya siendo construida de acuerdo a su palabra, y entonces el resultado va a ser como leemos en Hechos, ¿no? El Señor añadía a su iglesia aquellos que habían de ser salvos. Cuando nosotros hacemos nuestra parte y lo hacemos llenos del Espíritu Santo, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, lo hacemos con convicción, lo hacemos con esta dependencia y lo hacemos con esta abnegación, nuestro Dios nos va a dar esta sabiduría para que podamos entender la forma en cómo Dios quiere
que continuemos la obra de Él. Perdón, nunca pregunté la hora. ¿A qué horas tengo que parar? Bueno, ahí vamos. Muy bien. Séptimo, con fidelidad. ¿Y saben de que este es uno de los problemas más grandes que hay dentro del servicio del Señor? La falta de fidelidad. ¿Saben por qué? Les pongo el ejemplo de sus atletas famosos, ¿no? De estos dos corredores de bicicletas que pusieron a Colombia en un lugar muy grande, ¿no? A mí siempre me ha encantado, o siempre he seguido las carreras estas allá en Francia. Desde que estaba pequeño me encantó a mí también siempre andar en bicicleta. La zona de donde yo vengo es una zona de montaña, y cómo nos encantaba subir la montaña y después venir hacia abajo, pero era algo hermoso. Pero, ¿qué se necesita para poder andar en bicicleta? Bueno, tengo que aprender a mantener el balance, ¿no? Bueno, en primer lugar tengo que tener una bicicleta. Ya que tengo la bicicleta, me subo y ahora tengo que aprender a guardar el balance. Una vez de que aprendo el balance, bueno, puedo empezar a pedalear. Una vez de que empecé a pedalear, por supuesto voy a ir en una parte plana y no voy a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa si hay una parte empinada, hay una subida? Las piernas me van a empezar a doler, por más que quiera tratar, el aire me va a faltar y no voy a poder. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hoy voy a tratar 1 metro. Me cansé, bueno, descanso, me preparo, el día de mañana intento de nuevo, y mi propósito mañana es ¿qué? Llegar a 2 metros, y sucesivamente hasta que yo llegue hasta el frente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primer día decimos, bueno, ahí vamos, me dolieron las piernas. Al siguiente día me levanto y todavía me duelen las piernas, así que digo, hoy no, mejor me quedo a descansar hoy y lo intento mañana. El siguiente día me quiero subir y como todavía estoy, no sé cómo lo digan ustedes, pero me duelen todavía los músculos. Digo, no, mejor hasta aquí se queda eso. Y ya no continúa. La obra de Dios no se hace así. Nuestro Dios requiere, y fíjense, requiere, y no somos los ancianos, no somos los pastores, no somos los diáconos, no es la organización o el grupo que requiere, es nuestro Señor requiere de cada uno de nosotros. Y también no es de que el Señor requiere únicamente del grupo de los ancianos, no es de que requiere únicamente del grupo de los diáconos, no es de que requiere únicamente de los maestros de escuela dominical, no es de que requiere únicamente de cualquier grupo, sino de cada creyente. Requiere de cada creyente que seamos hallados fieles. ¿Qué quiere decir eso? Hoy voy a estar sirviendo al Señor, me voy a cansar. Mañana yo tengo que continuar en las fuerzas de Él y sucesivamente tengo que continuar. Para que mis músculos puedan tener la capacidad de aguantar una subida alta como la de cualquier cerro de acá. En la noche pudimos mirar a unos montañistas de bicicletas que venían bajando, o bueno, ya habían terminado de bajar el cerro. Para subir un cerro se va a requerir de más esfuerzo, pero va a requerir constancia. Constancia en seguir practicando para que mis músculos se acostumbren, mis pulmones se acostumbren, mi respiración tenga el ritmo correcto para que yo pueda aguantar llegar hasta la cima. Queridos hermanos, tenemos que hacer la obra de Dios con fidelidad. La palabra de Dios nos exhorta también, y Pablo nos va a estar diciendo, fiel es Dios, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así es de que, hermanos, continuemos. Van a venir situaciones difíciles, van a venir momentos donde el enemigo va a querer atajarnos, va a querer desviarnos, pero recuerden, mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Siempre recordemos a Cristo.
En cualquier situación, recordemos a Cristo, recordemos el ejemplo de Cristo y hagamos la obra con fidelidad. Él fue a la cruz. Muchos se lo trataron de impedir, incluyendo Pedro. Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo es de que vas a ir y dar tu vida? Él mismo pudo haber dicho, no, no quiero ir. Pero miramos la fidelidad de nuestro Dios. Él había venido con un propósito. Y ese propósito era de entregar su vida por todos los pecadores, para terminar con la maldición del pecado y de esa forma perdonar nuestros pecados. Y Cristo lo cumplió. Terminó en aquella cruz y termina, mejor dicho, con aquella resurrección. Victorioso. Y ahora estamos sirviendo, queridos hermanos, a nuestro Señor quien vive. Y quien vive y estamos sirviendo delante de la presencia de Él. Y tenemos que hacerlo con fidelidad. Pero también tenemos que hacerlo con responsabilidad. Somos responsables. ¿Saben uno de los problemas que tenemos como latinos? Muchas veces es la irresponsabilidad. Y cuando me refiero a irresponsabilidades en todo lo que se requiere para ser responsables. Por ejemplo, la reunión ¿a qué hora empieza? A tal hora, ¿no? ¿A qué hora llegamos? Y hay de todo tipo de grupos, ¿no? Está el grupo que desde 15 minutos, 30 minutos ya están ahí sentados. Hay el grupo que es la hora exacta y los miramos corriendo y vienen y se sientan. Y hay el otro grupo que ya pasaron 15, 20 minutos y recién ahí vienen llegando. Y después tenemos el otro grupo, ¿no? De que está terminando la reunión y recién vienen. No estoy criticando, pero me estoy refiriendo a nuestra responsabilidad. Por ejemplo, en el trabajo, ¿a qué horas llegan al trabajo? ¿Llegan a tiempo o llegan tarde? Creo que tenemos que llegar a tiempo. ¿Qué pasa si no llegamos a tiempo? El jefe nos llama, vente a mi oficina, necesitamos hablar. Hemos notado de que tienes un problema de impuntualidad. ¿Tienes 3 días para componerlo o hasta ahí? Hay que dar cuentas, ¿no? Ahora, servimos a nuestros jefes terrenales con mucha responsabilidad, pero cuando viene a las cosas espirituales, que son las cosas más importantes, porque estamos sirviendo al Dios creador de todo este universo, ¿y cómo lo tratamos de servir a Él? Como mexicanos, ¿no? Al ahí se va. Cuando pueda, como pueda, y así no es la obra del Señor. Tiene que haber responsabilidad. ¿Y qué quiere decir responsabilidad? En Estados Unidos me da risa, en Houston principalmente. Está lloviendo pero bien fuerte, el aire está bien fuerte y todos los hermanos llaman. ¿Va a haber reunión esta noche? Y todos manejan. Todos manejan. Me quedé impresionado. Estuve hace 2 semanas en Perú, en la montaña, en un lugar que se llama Callancas, que está en la parte alta de lo que es Cajamarca. El hermano que menos caminó 2 horas. El que menos caminó. El que más caminó 4 horas. Y todos estaban 30 minutos antes. A las 8 de la mañana, así es de que imagínense el que tuvo que caminar 4 horas, ¿a qué hora se tuvo que haber levantado para caminar? La temperatura estaba heladísima, estábamos a 0 grados. Miren, me dejó impactado estos hermanos. Hermanos sencillos, pero con un amor para las cosas de Dios y demostrando esa responsabilidad. Ellos se habían comprometido, tenemos que aprender la palabra de Dios, y ahí estaban. ¿Y saben qué fue lo más interesante? Hicieron estas caminatas por 3 días y nunca faltaron. Estuvieron ahí a tiempo. Y nosotros que tenemos acá todas las comodidades, ¿cómo estamos sirviendo a nuestro Señor? El ejemplo de venir a la iglesia simplemente fue un ejemplo, pero para que me entiendan, tenemos que servir al Señor con responsabilidad. Por eso el Señor decía, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. El Señor quiere que haya responsabilidad en nosotros al servirle, pero también quiere
siempre me paso, que haya contabilidad. Hay una palabra en inglés que es accountability, que todavía no sé cómo se puede pronunciar, se puede traducir en español. Se puede traducir como responsable, pero como que le falta algo. Y me ha encantado más traducirlo de esta forma, contabilidad. ¿Y qué es contabilidad? Bueno, en contabilidad, los números tienen que dar el resultado correcto. Los números jamás te van a engañar. En otras palabras, se te entregó 2,000 soles, al final se te va a requerir 2,000 soles. No hay otra. Se te entregó esto, se te requiere esto ahora. Y entonces la palabra es esta de contabilidad. Tenemos que ser contables delante de la presencia de Dios. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado conocimiento, nos ha dado sabiduría, nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, nos ha dado capacidades específicas a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo estamos utilizando todo esto que Dios nos ha dado? Bueno, lo puedo usar para mí mismo. Por ejemplo, la sabiduría que Dios me ha dado la puedo utilizar para mí mismo, me puedo hacer millonario, pero eso es egoísmo, porque lo estoy utilizando para mí mismo. Bueno, digo, lo que Dios me ha dado lo puedo utilizar para ayudar a mi prójimo, lo cual es bueno, pero esto es altruismo. ¿Qué es lo que Dios pide entonces de mí? Romanos 12, que ponga yo mi vida sobre el altar para ser usada por Dios. Todo lo que Dios me ha dado, las habilidades, conocimiento, dones, todo lo que yo tengo que ponerlo sobre el altar para que nuestro Dios lo pueda usar para su gloria y para su honra. Ahora, el punto es, ¿qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado? Si lo estás usando para ti mismo, recuerda, estás siendo un egoísta. Si lo estás ayudando para ayudar a otros, está bien, pero no es la forma correcta. ¿Qué es la forma correcta? Poner todo sobre el altar. Por eso Pablo decía ahí, poner nuestras vidas, que están vivas ahorita, sobre ese altar para ser usadas por Dios. Porque muchos pensamos, bueno, tengo una vida por delante. La mayoría de nosotros trabajamos y pensamos, cuando me jubile, entonces me voy a entregar al Señor 100% para servirle. Es normalmente lo que pensamos. Y estamos equivocados en eso. Porque desde ya debemos de estar entregados al Señor 100%. ¿Y qué quiere decir eso? Saben de que no nada más el que está sirviendo al Señor, nada más trabajando en la obra de Él, no es nada más Él el que está sirviendo al Señor 100%. Sino nosotros, si todavía tenemos un empleo, yo debo de estar entregado al Señor 100%. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir de que yo en el trabajo voy a desarrollar mi posición como un representante de Cristo, voy a hacer el trabajo correcto, voy a llegar a tiempo, voy a hacer la producción que se pide de mí y todo lo voy a hacer de la mejor forma y mi testimonio va a estar hablando a todos mis compañeros de que yo soy un hijo de Dios. Cuando ellos me pregunten, como dice Pedro, cuando se pida de ustedes, hablen y digan acerca de mí, acerca de nuestro Señor Jesús, y yo entonces miro mi trabajo como mi campo misionero donde Dios me ha puesto, hay muchos que son inconversos ahí, y yo soy el misionero que Dios me ha puesto ahí para trabajar y llevar el mensaje del Evangelio. Eso es servir a Dios 100%. No tan solo los que estamos sin ningún trabajo secular y estamos sirviendo al Señor, por decirlo así, y aquí me confundo, sirviéndole 100%, sino todos nosotros deberíamos de estarle sirviendo. Ciertamente tenemos un trabajo, pero ese trabajo nos ha sido dado por Dios y tenemos que honrar a Dios ahí en ese lugar. Y yo voy a ser la luz, yo voy a ser la sal en ese lugar. Entonces mi testimonio, ¿cómo debe de ser? Mi honestidad, ¿cómo tiene que ser? En todo tengo que brillar, queridos hermanos. Si mi jefe me quiere decir, ¿sabes qué? Haz esto ilegalmente, yo tengo que decir no. Y no nada más decir no. Discúlpame, pero en mi relación con Dios, Él no me permite hacer esto.
Y si tengo que perder el trabajo por decir no, está bien, córreme. Pero tenemos que tener nuestra posición, queridos hermanos, ahí. Y esto es servir con contabilidad. En otras palabras, somos contables. Se nos ha dado algo, ahora se requiere que demos cuentas de lo que se nos ha entregado. Y como sabrán todos, ¿no? El Señor Jesús habló muchas parábolas acerca de la responsabilidad, acerca de cuando se te da algo, tenemos que ser esos buenos administradores porque se nos van a pedir cuentas. Pero también tenemos que hacerlo con humildad. Tenemos que hacerlo con humildad. Ahorita no me recuerdo del pasaje, creo que está en Mateo, donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos, acabaron una obra que Dios les había dicho que hicieran. ¿Y qué es lo que pasa con el ser humano? Acabamos algo que nos dijeron que hiciéramos, nos empezamos a aplaudir o venimos, le tocamos la espalda, qué bien que lo hiciste. O cuando predicamos viene un hermano que nos dice, hermano, ese mensaje estuvo pero fabuloso y te felicito. ¿Y qué es lo que empieza a pasar acá? Nos empezamos a inflar. Tenemos que servir con humildad. Y el Señor les da una de las lecciones más importantes y más fuertes a sus discípulos. Porque habían llegado, habían preparado, cuando estaban en el aposento alto, habían preparado la Pascua. Y cuando llegaron, normalmente la costumbre en las casas hebreas, en las casas judías, era de que estaba el siervo a la puerta, esperando cuando llegaban las visitas, les lavaba los pies, se los limpiaba con aquella toalla y entonces podían pasar. Porque en aquellos tiempos no se sentaban así como estamos, estaban siempre recostados sobre estos cojines. Y ahora imagínense, si mis pies estaban llenos de polvo y de lodo y la cabeza tuya está ahí a un lado de mis pies, nomás como que no. Entonces tenían esa costumbre de lavar los pies. Bueno, llegaron al aposento alto, no estaba el siervo ahí al frente de la puerta, todos los discípulos se metieron y miramos el ejemplo maravilloso de nuestro Señor. Y yo hasta me puedo imaginar esa escena de que tal vez el Señor se paró ahí en un lado y empezó a mirar a los discípulos. Entró el primero, entró el segundo, tal vez buscando dónde está el siervo para que nos limpie los pies. Y todos prefirieron mejor irse a acostar ahí, a sentarse, pero ninguno de ellos dijo, bueno, yo voy a lavar los pies. Y miramos el ejemplo maravilloso de nuestro Señor. ¿Qué es lo que hace? Se ciñe de aquella toalla, agarra aquella cubeta llena de agua y le empieza a lavar los pies a sus discípulos. Ahora imagínense los discípulos, y lo tenemos representado en Pedro. ¡Ah! Señor, ¿cómo lo vas a hacer si tú eres el rabí? Tú eres nuestro maestro, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor, ¿cómo le contesta? En una forma muy amable, en una forma muy humilde. Si yo, que soy su maestro, me arrodillé delante de ustedes para hacer esto, dice, ustedes tienen que hacerlo igual. Tienen que hacerlo igual. Y hermanos, en el servicio del Señor, por ejemplo en el cuerpo, ¿quién se lleva la gloria de que esta mano pudo aguantar un peso bastante grande? En realidad no solo lleva la mano. La gloria se lo lleva la cabeza y todo el cuerpo, porque todo el cuerpo participó para hacer de esa obra. Entonces, los discípulos, después de que habían cumplido algo que el Señor les había dicho que hicieran, me imagino de que ellos empezaron a sentir, wow, qué buenos siervos que somos, todo lo que se nos dijo que hiciéramos, lo hicimos. Y el Señor les dice, deberían de decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que debíamos de hacer, eso fue lo que hicimos. Y como humanos, ¿qué es lo que pasa? Recién hacemos lo que es básico, lo que Dios pide de nosotros, y ya nos estamos aplaudiendo entre nosotros. Nos estamos dando las palmadas detrás. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando van a un lugar y los miran a ustedes y les dicen, oh, mira qué bien que hueles, porque se echaron un perfume
bonito y les dicen, oh, qué bien que hueles. ¿Qué es lo que dicen? Pues claro, yo sé cómo escoger mis perfumes, yo sé cómo vestirme, yo sé cómo peinarme, yo sé cómo arreglarme. Así es de que, por supuesto, en el trabajo, ¿qué pasa cuando tu jefe viene y te dice, qué buen trabajo que hiciste? ¿Qué le decimos? Claro, pues ¿quién más como yo para hacerlo? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? En todo momento no soy yo, es Dios a través de mí. Él es el que hace la obra y gracias a Él es de que yo he podido lograr esto. Y tenemos que hacerlo. Por ejemplo, en el trabajo donde yo laboraba anteriormente, al principio no lo hacía, hasta que aprendí yo esta lección. Y después venía mi jefe y me decía, porque me hablaba por mi apellido, me decía, Santiago, qué buen trabajo que hiciste. Y yo le decía, discúlpame, pero yo no fui. Le digo, fue Dios que me dio la sabiduría y me dio la habilidad para poder hacer esto. Y él se quedaba, nuevamente a querer meter las cosas religiosas en el trabajo y se iba rápido, molesto por lo que le había dicho. Y así sucesivamente, cada vez de que me decía, aprendí yo a decirle eso. Al grado de que él después, habíamos tenido excelencia en uno de los trabajos que hicimos y él venía para decirme, dice, mira, ya no te voy a decir nada, porque me vas a decir que todo es por tu Dios. Y le digo, y así es, así es. Y gracias a Dios de que continúo con una buena relación con mi jefe y él ha aceptado al Señor. ¿Y saben cómo empezó? A través de su hija. Porque él era un agnóstico, él era uno que conocía la Biblia porque la había leído. Él lee libros, pero por izquierda y por derecha. Cualquier tema que le hablen ustedes, él se lo sabe. Y cuando venía a cosas de la Biblia, dice, yo no puedo entender a este Dios y no creo que este Dios tal y como lo dice la Biblia. Él tenía su propia forma de cómo aceptar las cosas. Pero su hijita en la escuela, tenía amiguitas que eran cristianas y la empezaron a invitar a la iglesia. Entonces ella le decía a sus padres, por favor, llévenme a la iglesia porque quiero ir con mis amiguitas. Y empezaron así. Después, poco a poco, mi jefe empezó a ir a las reuniones. Y me daba risa porque después él cambió de parecer, o miraba yo la transformación que estaba teniendo, porque me decía, oye, leí este pasaje en la Biblia, pero no lo entiendo. Entonces se lo explicaba, dice, oh, ok, ahora lo entiendo más. Antes de decir, no, este libro no es la verdad, ahora empezar a aceptar este libro. Para hacerles la historia corta y rápida, al final, él acepta al Señor. Y ahora cuando nos reunimos, él me dice, y me emociona, ¿no? Porque me dice, fíjate todo lo que están diciendo en contra de nosotros como cristianos. Porque en Estados Unidos, todo el mundo está en contra de nosotros. Por si es de que no lo sabían. Hay una persecución ahora del cristiano, de nuestras creencias y de nuestros fundamentos en la palabra de Dios, que estamos siendo atacados por izquierda y por derecha. Están por pasar allá una nueva ley que es la igualdad de género, y eso aparentemente se mira muy bien porque, está bien, le van a dar derechos a todos, incluyendo homosexuales, lesbianas y de todo tipo de estas letras que ahora existen. Pero cuando lee uno con detalle las letritas pequeñas, a nosotros como cristianos ahora nos van a poner en ese otro lugar, donde se nos va a poder perseguir, donde ahora en las iglesias, si no aceptamos como pastor o como anciano a un homosexual, a una lesbiana, nos pueden cerrar aún la iglesia y aún nos pueden meter hasta la cárcel. Y esto se está metiendo tremendamente, la persecución allá en Estados Unidos se está mirando como nunca antes. Y nosotros que estamos allá, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nuevamente, tenemos que actuar con esa humildad, dependiendo en nuestro Señor, y como nos dice el último punto de acá, tenemos que hacerlo con amor. La obra de Cristo se manifestó por su amor. Él pudo haber hecho muchas cosas. Él era el Hijo de Dios,
tenía todo el poder. Cuando vino aquella mujer pecadora, él pudo haberle dicho, por tu pecado quedas muerta, quedas destruida. Pero sin en cambio, ¿qué hizo? Le extiende la mano y le dice, mujer, no peques más. Ni siquiera la regaña, ni siquiera le dice, mira todo lo que has hecho, porque al Señor no le importa tu pasado. Al Señor le importa tu presente y tu futuro. Y el Señor le extiende la mano y le dice, mujer, vete y no peques más. Las profecías hablaban en Isaías, hablaban de él, diciendo de que él no iba a venir para quebrar la caña cascada. Es aquel palito que está siendo sostenida por un hilito. Él no iba a venir, bueno, ya que estás casi quebrado, bueno, pues hasta ahí quedaste. No, él con amor iba a venir para restaurar, para componer. Y queridos hermanos, nosotros como líderes, nosotros como ancianos, diáconos, maestros de escuela dominical, directores de cualquier departamento en el cual estemos, tenemos que hacer la obra de nuestro Dios con amor. Y ese amor se tiene que manifestar en todo lo que hagamos. Ciertamente va a haber veces de que vamos a tener que utilizar la exhortación, pero la exhortación no es regañar. La exhortación es hablar y convencer a través de la palabra de Dios a alguien para que cambie su forma de ser y para que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad también, pero tenemos que hacerlo con amor. No porque esta persona pecó, ahora yo tengo que echarlo por tierra. Tengo que hacer la obra por amor. Vamos rápido entonces. En este tema, queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice, pero hay mucha información, mucha información. Por eso, bueno, hay varias cosas que quiero decirles y posiblemente ya no me dé tiempo de continuar. Pero de las cosas más importantes, tenemos que estudiar la Biblia. Estudiemos la Biblia. Varias veces leamos los pasajes hasta que los podamos entender. Nunca vayan a un comentario, nunca vayan a un diccionario, bueno, a menos de que no entendamos la palabra, y nunca vayan al internet primero. Nunca hagan eso. Primero vamos a la palabra de Dios. Y después de que la han estudiado por horas, ahora sí, pueden utilizar todas las herramientas que hay disponibles para cada uno de nosotros. Porque si hacemos todo al revés, ya no estamos permitiendo que el Espíritu Santo me hable. ¿Se dan cuenta? Ya no estoy permitiendo que el Espíritu Santo me hable, sino inmediatamente se me metió la idea que este otro autor ya puso en su libro o puso en su comentario. Por eso, leamos la palabra de Dios, meditemos en ella primero, hasta que ya no podamos continuar, entonces ahora sí podemos usar de este otro material que hay, pero recuérdense, la palabra de Dios está sobre este otro material. Ahora, como líderes, también quiero decirles que hay mucha información en el internet, buscarlo, pero en inglés el lugar es biblicaeldership.com. Pero el lugar está en español, donde pueden ustedes obtener toda la información y hay mucho material de nuestros hermanos. Creo que había mirado un libro hace un ratito que creo que tenías en tus manos de los ancianos. Bueno, ese libro también está disponible aquí en esta página porque nuestro hermano, se me olvida, ¿quién es el autor? Muy bien, pero el autor ha escrito también bastante material y él ha creado junto con otros hermanos, ha creado esta página en el internet para que podamos tener ese acceso a todo este material. Y el propósito es de equipar a los siervos de Dios para que podamos servir más fielmente a nuestro Señor y más sabiamente. Y mi consejo, queridos hermanos, recuerden, la obra no es nuestra. Se nos ha encomendado a nosotros la obra de Dios. Y tenemos que hacerlo de acuerdo a todos estos puntos, porque esta es la lección que nos enseña nuestro Señor Jesús. Nos enseña a que nosotros le sirvamos llenos del Espíritu, en el poder del Espíritu, con convicción, dependiendo en Dios, con abnegación, con sabiduría, con fidelidad, con responsabilidad, con contabilidad, con humildad
y con amor.